por si alguno no lo leyó, acá está el enunciado. Yo me voy a enfocar en lo que tiene que ver si llevo a cabo un experimento donde dice, perdón, la oración de arriba dice, se sospecha que el cadmio puede tener toxicidad en las centollas y reducir la capacidad excretora de estos organismos. Entonces hay una hipótesis de que el cadmio va a afectar, es tóxico para estos organismos, y el impacto que se sospecha es que va a haber una reducción. Entonces esa es como nuestra hipótesis de investigación, ¿no? Y después dice, se sacaron 2 muestras de 10 ejemplares adultos, los ejemplares se llevaron al laboratorio y se colocaron en recipientes individuales, y en una muestra lo pusimos a 0,5 miligramos de cadmio y los otros 10 los dejamos como control sin cadmio. Y se midió el amonio excretado, ¿sí? Entonces tenemos 2 grupos, el control y el que tiene cadmio, 10 bichos en cada grupo, y se mide amonio excretado, esa va a ser nuestra variable de interés. Entonces, la primera pregunta era el tema de las poblaciones. La correcta es una población y 2 muestras aleatorias. ¿Por qué ocurre esto? Acuérdense, porque es un experimento, ¿sí? Si esto fuera un estudio donde fuimos a una zona con mucha contaminación y sacamos 10 bichos, y otra zona con poca contaminación y sacamos otros 10 bichos, ahí tenemos 2 poblaciones y 2 muestras aleatorias. Pero acá todos los bichos salieron del mismo sitio, ¿ven? Del canal del Beagle, esa es mi población, y mi población serían todos los ejemplares de centolla adultos del canal del Beagle, y lo que hacemos es sacar 2 muestras de esa población, a una le vamos a aplicar un tratamiento y a otra otro tratamiento. Acuérdense, estoy buscando dónde está eso en el libro, que había una consideración cuando se trataba de experimentos. ¿Verdad? Comparación de 2 medias. Dice, estoy en la página 168, que dice, abajo de todo, cuando se comparan 2 grupos independientes, como es este caso, dice que se mide la variable de interés, se compara la diferencia de medias poblacionales que una variable de interés presenta en 2 poblaciones. Esa es la mayoría de las veces. Ahora, alternativamente, dice en la página siguiente, este procedimiento sirve para poner a prueba la diferencia entre los resultados de aplicar 2 tratamientos diferentes. ¿Ven? Es como acá, que estamos aplicando un tratamiento. Hay un experimento. 2 tratamientos diferentes sobre la media poblacional de una variable de interés en una única población, cuando los tratamientos se aplican a unidades muestrales diferentes. O sea que acá tendríamos, entonces, por tratarse de un experimento donde se aplican tratamientos, una sola población, 2 muestras y 2 unidades muestrales, ¿no? En un caso va a ser centollas expuestas a cadmio y en el otro van a ser centollas control. ¿Dudas? Bueno, hipótesis nula. Chan, ¿qué pasó acá? Déjame ver las opciones. Voy a ir un momento acá. Vamos a pensar las hipótesis. Entonces,
Acuérdense que estamos comparando dos medias poblacionales. Entonces voy a tener mu control y mu de tratado. Y se acuerdan que hay tres opciones. Esperen un cachito, vamos a respetar el orden de quién va primero, si control o tratado. Ejemplares expuestos a cambio, no expuestos. Así que vamos a poner mu de tratado primero, solamente para respetar cómo están las respuestas ahí. Y mu de control o no tratado. Tratado con cadmio. Mu no tratado con cadmio. Entonces hay tres opciones. Una opción es mayor. Otra opción es igual. Y otra opción es menor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, identifiquemos que hay dos grupos. Tratados con cadmio y no tratados. Y estamos hablando de las medias y estas tres posibilidades. Bien. Ahora vamos a pensar. ¿Se acuerdan que la pregunta era, volvemos al cuestionario, y lo que querían hacer era esto, ¿no? Se sospecha que el cadmio puede tener toxicidad y reducir la capacidad excretora. Entonces, nosotros, acá lo vamos a poner acá como que era la pregunta, lo que se quiere estudiar. Y recordemos también que la variable es amonio excretado. Bueno, entonces, a ver. Si la media de amonio excretado, los bichos tratados con cadmio, es mayor que la media de amonio excretado, los bichos con cadmio, ¿ustedes dirían que el cadmio reduce la capacidad excretora? No. No. Al revés. Al revés. No. Es como que no cumple, ¿no? Es como que si pasase eso, no reduce. Al contrario, hace que excreten más. Largan más amonio al medio. Muy bien. Si son iguales las dos medias, ¿qué dirían? ¿Baja la excreción de amonio en presencia de cadmio? No, es igual. Bien. Y si pasa la tercera opción, que la media de los tratados es menor a las medias de los no tratados. Sí, ahí sí. Ahí sí. Entonces acá diríamos, en este único caso, diríamos que sí reduce. ¿Vamos? Acuérdense que acá está la pregunta. Reducir la capacidad excretora. Eso es lo que se plantean acá. Entonces, dicho todo esto, estamos viendo que estas dos posibilidades llevan a la misma conclusión. No reducir. Por lo tanto, y estas dos contienen el igual. Por lo tanto, esta va a ser nuestra H0. ¿Están de acuerdo? Y la otra va a ser la H1. Entonces, H0 va a ser que mu tratado con cambio es mayor o igual y la alternativa va a ser que es menor. ¿Dudas, preguntas de esto? ¿Se entiende el razonamiento de cómo no es muy complicado? Yo creo que si siguen esta lógica, la chance de equivocarse deberían bajar bastante. Entonces, la hipótesis, nos queda una prueba, ¿cómo? Es una prueba bilateral, es igual versus distinto.
Unilateral, muy bien. ¿Derecha o izquierda? Izquierda, muy bien, porque acá hay un menor. Acuérdense que el izquierdo tiene que ver con esto. ¿Sí? Bueno, entonces volvemos acá y vamos a ver las opciones. Recordemos entonces que la correcta, acá pide la hipótesis nula, ¿no? Entonces, chusmemos de nuevo nuestra hipótesis nula, era mu de los tratados mayor o igual que mu de los no tratados. En adultos Antella, media poblada de amonio excretado por ejemplares expuestos a ese cambio es igual o menor, dice. Descartada. La segunda dice, no difiere significativamente. No, eso sería como igual. Exacto. La tercera dice, es mayor o igual. Bueno, esta podría ser mayor o igual. Pero ¿por qué se nos cae esta? Esa es la media muestral. Exacto. Ven que acá es una tachita, dice media muestral. Quiere decir que la hipótesis pusimos X raya, eso jamás. En las hipótesis van parámetros, por eso esta está mal. La cuarta dice, la media poblacional es mayor o igual que la media esta, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y a ver la última. La última dice que es igual. No. Tampoco, así que esta es la correcta. ¿Por qué no se ponía media, tipo media muestral en la hipótesis? Porque la media muestral es, como decir, tu hipótesis es qué le pasa a una muestra de 10 bichos. Y eso es anecdótico, digamos, lo que le pasa a la muestra. Tu pregunta, y de hecho no Esa necesariamente población. es sobre la población. De hecho, si querés saber si las medias muestrales son iguales o distintas, no tenés que hacer ninguna prueba de hipótesis. Calculás las medias, las mirás, ah, sí, son iguales. Ah, no, estas no están. ¿Sí? Las Perfecto. hipótesis son sobre las poblaciones. Entonces, bueno, el orden quedó mezclado, pero acá tenemos mayor o igual, por suerte la mayoría. Esta igual o menor. O sea que algunos eligieron media muestral. Sí, ojo, acá hay uno que eligió media muestral. Bueno, ¿se entendió? Después, la siguiente, por suerte la contestaron todos bien, es el error de tipo 1, máxima probabilidad que se correrá de concluir equivocadamente que una dosis de 0,5 afecta la tasa de excreción. Vamos a repasar acá. Error de tipo 1 y error de tipo 2. Vamos a ponerlos en contexto, que a veces es algo que se pide. Error de tipo 1, yo les escribo acá. Rechazo. Se rechaza nula Bien, ¿cuándo? cuando P, Mm, cuando P es mayor, no, cuando el riesgo es mayor. cuando no. Es mayor que alfa. El error de tipo 1 es rechazar la hipótesis nula y para eso el P tiene que ser menor a alfa, ¿no? Para rechazar H0, recordemos, tiene que pasar esto. El valor P tiene que ser menor a alfa, al nivel de significación. Por eso rechazo. Ahora, ¿cuándo eso es un error? ¿Rechazo cuándo? Porque para decir que, como acá, decir que el cambio tiene efecto no necesariamente es un error. No entiendo la pregunta. Sería que definan el error de tipo 1. ¿Qué es el error de tipo 1? Sería decir que algo pasa cuando en realidad no pasa. Bien, entonces eso es cuando H0 es verdadera, que es la que dice que no pasa nada, ¿ven? Acá, H0 dice que no pasa.
Esto sería el cadmio no reduce la excreción de amonio en adultos de centollo. Y la hipótesis verbal, la alternativa, Profe, creo que me mareé un poco. En la parte que dice cuando H0 o H nula es verdadera, o sea, ¿se acepta H0? No, se rechaza. sería una cuestión. Vamos a repasar esto con, estoy mirando en el libro, vayan a la página 155. Vamos a repasar lo de los errores, que eso es transversal a todas las pruebas de hipótesis. Vamos a tener, cada vez que hagamos una prueba de hipótesis, a ver si no tenemos un cuadrito. ¿Vos te acordás, Ezequiel, si teníamos un cuadrito, error de tipo 1, error de tipo 2? Tengo, lo incrusto. Dale. Si querés No pusiste pegar... el link igual. Ah, sí. Bueno, estoy haciendo en mi compu, pero a ver... Ah, Vamos a usar... En el capítulo 6, ese sí. bueno. ¿Lo vas a pegar o lo busco? No, busca, porque yo no me acuerdo tenerlo. Copio el link este, que es de la semana pasada. Ah, no, está bien, pero lo pego ahí. Claro. No lo tengo, lo tengo. Pasar Bueno, de... Pues me salen 800 capítulos 6. ¿Ya encontraste el de este año? dale. Espera que la encuentro, cómo mandar un El mensaje. chat, ahí. El carta ahí. Bueno, vamos a repasar lo de los errores y mientras tanto van a ir viendo página 155, el título es Errores en las pruebas de hipótesis y noción de potencia. Entonces, todo ese capítulo, ese detalle que tenemos ahí tiene que ver con las decisiones que tomamos en una prueba de hipótesis. Entonces, la prueba de hipótesis es como un test, ¿no? Y piensen que cuando uno, imaginemos, no sé, el test de COVID, que nos hacíamos todos hace un tiempo. Una prueba para saber si tenemos COVID o no COVID. Hay dos verdades posibles. La verdad, una posibilidad es que la persona que se está haciendo el test esté sana. Y la otra posibilidad es que esté enferma. En nuestro juego de hipótesis, normalmente la hipótesis nula es la hipótesis de no efecto, ¿no? Donde no está el efecto que buscamos. Y en la alternativa sí está la hipótesis de investigación. Entonces, ¿está esto? Acá. Entonces, lo que va a pasar es que H0, hay dos posibilidades. Uy, hay dos. ¿La pasaste a otro lado o cómo está ahí? Desapareció. Ahí lo volví a poner, no, porque había quedado feo. Déjalo ahí en el... ¿Veis arriba de todo? ¿Por eso? No, acá sí. O sea, le faltaba una ficha.
Bueno. Vamos a hacer esta tablita que es parecida a la que está. ¿Qué es lo que tenemos? Ah, muestra, no. Pueden equivocar. Bueno. Yo la pego como texto, pero pegó mal. Vos quieras. Sí, capaz la del libro, pues estoy pensando para no meterles más lío. La pego como texto para. Y voy a esperar, le saco foto a la del libro. Bueno, Pasa que no puso el alfa. Ahora quedó. buenísimo. Tarde un poco. Vamos a tratar de recrear lo que dice el cuadrito ese que tienen ahí. Acá tenemos la decisión. Y bueno, creo que ahí estamos. Bueno, voy a llevar esto. Y lo vamos a pegar acá. Y maldito me lo pega como... Si no lo trabajamos acá, porque no me lo pega como... A ver si lo copio acá. Copialo como imagen.
No, no alcanza. Bueno, vamos a hacerlo acá. Entonces, lo que quiero que piensen es que hay dos cosas que no son equivalentes. Por un lado está una decisión que vamos a tomar basada en muestras y otra cosa que es la realidad. Entonces, volvamos a un test para saber si tenemos un virus o no tenemos un virus, el test de COVID. La realidad es, una opción es que estamos sanos y la otra opción es que estamos enfermos. Esa es la realidad. Y es o una opción o la otra, ¿no? Entonces, lo voy a escribir acá para que lo veamos con COVID. Entonces sería, la persona está sana y acá la otra posibilidad es ¿podés pagar el...? Sí, perdón. Entonces, una posibilidad es que la persona está sana. Esa es una realidad. La H0, persona sana. La otra posibilidad, la persona enferma. ¿Sí? Son dos hipótesis alternativas. Acá sería H0 es verdadera y la otra es H0 es falsa, lo que implica obviamente que H1 es la verdadera. Es el estado del mundo. O pasa una cosa o pasa la otra. En nuestro caso sería o el cadmio no tiene un efecto de disminución o el cadmio tiene un efecto de disminución. Esa es la realidad. ¿Cuál es el problema? Que nosotros no conocemos la realidad y lo que hacemos es implementar un mecanismo imperfecto para saber con cuál de las dos nos quedamos. Eso, en el caso del test de COVID, es una pruebita, es un reactivo que se mezcla, no sé, sangre, saliva, lo que fuera, y que nos va a dar positivo o negativo. Pero es un método imperfecto que trata de pescar cuál es la realidad. En el caso de la prueba de hipótesis, para saber cuál de las dos es verdadera, si H0 o H1, lo que hacemos es un ensayo con 20 centollas. ¿Se entiende? Es equivalente a hacer un test. Es un mecanismo que es imperfecto porque tiene variabilidad, ya sabemos que las muestras son variables, bla, bla. Entonces, con ese muestreo vamos a hacer una prueba de hipótesis que puede fallar. Ese es el tema, lo mismo que cualquier test diagnóstico. En muchos casos se tiene un 90% de chance de acierto, bueno, pero puede fallar. Entonces, eso es la decisión que nosotros vamos a tomar basándonos en el experimento, en el ensayo, en el muestreo. Entonces, ¿se entiende? Por un lado tenemos la realidad y por otro lado tenemos la decisión. Y las decisiones son dos. Una decisión es rechazar H0 y aceptar H1. Y la otra decisión es no rechazar H0 y por lo tanto nos quedamos con H0, ¿no? Bueno, pregunto, ¿qué tiene que pasar para que mi decisión sea rechazar H0 y aceptar H1? Operativamente, ¿qué tiene que pasar en la prueba de hipótesis? ¿Están ahí? ¿Cómo hacemos? ¿Qué tiene que pasar para que yo diga, rechazo H0? Valor P tiene que ser menor a alfa. Exacto. O sea, para que pase esto, el valor P tiene que ser menor a alfa. Menor o igual, formalmente. Pero ahí, una pregunta, ahí cuando que hizo ese error tipo 1, yo puedo decir que H0 o nula es falsa o rechazarla, ¿no? Todavía no hay error acá, ¿eh? Es rechazar o no rechazar. Entonces el valor P mayor a alfa. ¿Hasta ahí estamos? Esto es la parte que hacemos nosotros. Nosotros sacamos la muestra, hacemos un montón de cuentitas y nuestra conclusión estadística
¿Se entiende? Esta es la conclusión estadística que sacamos, estadística de la prueba de hipótesis. No va a ser H0 es verdadera, H0 es falsa, es rechazo H0 o no rechazo H0. Les venimos insistiendo con eso. Las conclusiones estadísticas son dos: rechazo H0 y acepto H1, o no tengo elementos para rechazar H0. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Son las dos opciones? Nosotros nos movemos en este mundo. Todos los ejercicios que hicimos, la conclusión era rechazo o no rechazo. ¿Sí o no? Porque lo único que tenemos son muestras. Sí, sí. Bueno, dicho eso, vamos a hacer un ejercicio teórico, que es, nosotros nos movemos acá. Ahora, por ejemplo, en este ejercicio, nosotros rechazamos H0, ¿no? Hace un ratito. No dijimos nada, pero imaginemos que rechazamos H0 y aceptamos H1. ¿Está bien o mal que haya pasado eso? La respuesta es, depende. Si rechazamos H0, puede ser que sea una decisión acertada, correcta. ¿Por qué? Porque H0 es falsa. Entonces yo rechacé una hipótesis falsa. Entonces ahí la acerté, decisión acertada. Ahora, tal vez rechacé H0, pero H0 era verdadera. Ahí me equivoqué. Ese es el error de tipo 1. ¿Se entiende? Vamos a verlo con la persona sana, persona enferma. La persona está sana. La verdad es que está sana, pero yo no lo sé. Por eso le hago el test. Le hago el test, que es esta parte de acá. Decisión basada en el muestreo. Le saco una muestra de algún fluido, le hago el test y decido, en función del resultado que me da el test, rechazar H0. ¿Qué quiere decir? Diagnostico. El diagnóstico es positivo. Y si no rechazo H0, el diagnóstico es negativo. ¿Me siguen? Vamos a hacer este juego acá, ¿no? Entonces, persona sana. No, sí, persona sana. Persona enferma. El diagnóstico positivo, es decir, que yo le digo, aíslese, tome esta medicación, no vaya a trabajar, qué sé yo. En cambio, si el diagnóstico es negativo, es, no pasa nada, no es un virus complicado, vaya a su casa. Pero se entiende que en estos cuatro, hay 4 combinaciones y a veces le pifio y otras veces le acierto. Vamos acá. ¿Qué sería el error de tipo 1 en un test diagnóstico? ¿Qué le digo a la persona? ¿Y cuál es la realidad? Que está sana. Si vos decís está sana, eso no es ni bueno ni malo. ¿Dónde Pero está? no, o sea, habíamos dicho que estaba enferma y en realidad estaba sana. Exacto, ahí está. Ven que los errores son combinaciones de 2 situaciones. Yo le digo a la persona, estoy acá, en este cuadrito acá, el diagnóstico es positivo. Quiere decir que le decimos que está enferma, le decimos, concluimos que está enferma, el diagnóstico es positivo, entonces le decimos que está enferma, porque el test dio positivo, cuando en realidad, ¿cómo está la persona? Sana. Está sana. ¿Cómo me doy que está sana? Porque es acá, ¿ven? La persona está sana, pero el diagnóstico dio positivo. ¿Puede pasar eso? Sí. Es lo que se conoce como un falso positivo. No sé, capaz lo escucharon nombrar. Todos los test tienen falsos positivos. Le digo que tiene positivo, que tiene la enfermedad, cuando en realidad no la tiene. ¿Se entiende? Entonces, un error no es decir el cadmio afecta, eso no es un error. Es decir que el cadmio afecta cuando en realidad no afecta. En forma genérica, el error de tipo 1 sería
Fíjense, vamos ahora a nuestras hipótesis. Esto sería, perdón, esto que decimos acá es el error de tipo 1 en el caso de un test diagnóstico. En el caso de nuestra prueba de hipótesis sería rechazar H0 equivocadamente. ¿Por qué equivocadamente? Sería rechazar H0 cuando en realidad Es verdadera. es verdadero. Y una consulta. Nosotros cuando ponemos en los ejercicios de que es un error tipo 1, Sí, tipo, es contando con este error que puede pasar. exacto. ¿Por qué? Error. Dale. Ah, pero no es que podemos decir, por ejemplo, si rechazamos, si tenemos error tipo 1, no podemos decir rechazamos 0 y aceptamos H1. Es así. Vos no sabés si estás cometiendo el error de tipo 1. O sea, Sí, la sí. persona se fue con su diagnóstico. Le dijiste, mira, te dio positivo, andate a tu casa, quédate en cama. Bueno, no sabés si te equivocaste. ¿Se entiende? Ahí en ese momento que le hiciste el diagnóstico, que la mandaste a su casa, te equivocaste porque le dijiste que está enferma, cuando en realidad está sana. El punto es que acá nos manejamos con probabilidades. Es cuán probable es cometer este error. Bueno, eso es el nivel de significación que lo fijas vos. O sea, el nivel de significación, alfa, es la probabilidad de cometer error de tipo 1. Pero es probabilístico. A ver, pensemos, ¿qué otro error puedo hacer cuando una persona se hace un test diagnóstico? Vamos a ver acá. Una posibilidad ya dijimos, que el diagnóstico dé positivo y si la persona de verdad está sana, le pifiamos, es un error. Ahora, si la persona está enferma y el diagnóstico fue positivo, no es un error. ¿Están de acuerdo? Es la decisión acertada. Esa sería una decisión acertada, una decisión correcta. Pero puede pasar lo contrario de que le digamos que tipo es enfermo, pero en realidad está sano. Exacto. Y el tema es que vos no sabés si estás acá o Es estás la probabilidad de cometer ese error. Exacto, te manejas con probabilidad. Entonces, en este caso le decimos que está enferma y cuando sí está enferma. ¿Se entiende? Que ahí sería un verdadero positivo, no es error. No es error y es lo que vamos a llamar una decisión correcta. Esto acá no le pifiamos. Decisión correcta. Ahora, cuando nosotros en la prueba de hipótesis quedamos acá que rechazamos H0, no sabemos si estamos en este cuadradito o estamos en otro cuadradito. No lo sabemos. Especulamos que la probabilidad de estar acá en general es baja. ¿Por qué? Porque nosotros fijamos el alfa. Lo fijamos dentro. Entonces decimos, vieron que venimos diciendo, la máxima probabilidad de error de tipo 1 es de tanto. En el peor de los casos, 5%. Entonces, esto de acá es algo bueno que me puede ocurrir. Estamos entonces, nosotros nos manejamos por esto, por nuestras conclusiones. No sabemos si H0 es verdadero o H0 es falsa y no lo vamos a saber al corto plazo. Ahora vamos al otro escenario, que es, espera, vamos a checar un poco esto. El otro escenario es cuando hicimos la prueba de hipótesis, el valor P me dio mayor alfa. Entonces, en ese caso, no rechazamos H0. Ya lo venimos repitiendo, bla, bla. En términos del test diagnóstico, es como que el test nos dio negativo. El test nos dice, esta persona no tiene el virus. Ahora, esa es la verdad y de nuevo, nos pueden pasar dos cosas.
A ver si se entiende. Vamos a hacerlo. Que sea un falso negativo o Exacto. también. Entonces, nos puede pasar. ¿Dónde tendríamos un falso negativo? El diagnóstico fue negativo y ¿en qué El columna? error del tipo 2. ¿Y pero en qué columna estás? ¿H0 verdadera o H0 falsa? Acá tendrías falso negativo. Bien, pero digo, para equivocarme, cuando yo el test me da negativo, es decir, no rechazo H0, le digo a esa persona, usted está sana, siga trabajando. ¿Dónde le pifio? ¿Cuando H0 es verdadera o cuando H0 es falsa? Cuando es verdadera. Si es verdadera, la persona está sana y vos le decís que no tiene el virus. ¿Ahí te estás equivocando? No, estás equivocado en que esta, porque Esta de que acá. H1. ¿Cuándo me equivoco? Si yo a la persona le digo, vaya tranquila, mire, la prueba dio negativa, el error está que en una de esas, esa persona está enferma, estoy acá. ¿Lo ven? Entonces, en ese cruce de acá, ya H1 la falso. persona, error de tipo, eso lo vamos a llamar error de tipo 2, y sería, le decimos, a ver, venimos acá, vamos a saltar esto. Entonces acá a esa persona miramos el resultado del test y le decimos que está sana, es decir, que el test dio negativo, porque el test dio negativo, cuando en realidad está enferma, es el otro error. Y eso sería un falso negativo. ¿Se entiende? Que es la otra cara de la moneda. Entonces, un error es, le decimos que está enferma cuando está sana, y la otra le decimos que está sana cuando está enferma. Y la decisión correcta, decisión acertada que dice acá, sería el diagnóstico es negativo, entonces le decimos que está sana, porque el test nos dio negativo, cuando realmente está sana. Entonces ese es un correcto y es un verdadero negativo. ¿Qué dicen? ¿Se entiende? Un poquito. Sí, yo entendí perfecto. Esto, chicos, es conceptualmente es muy fuerte porque vieron que todo el tiempo estamos haciendo pruebas de hipótesis y esas pruebas de hipótesis pueden fallar. Entonces, una posibilidad de fallo es esta, rechazar H0 equivocadamente. Y la otra posibilidad, voy a poner acá, sería no rechazar H0 equivocadamente. No rechazo H0, pero tendría que haberla rechazado. Entonces sería no rechazar H0 cuando en realidad H0 es falso. Entonces vamos a hacer todo esto, pero para el problema que estamos viendo ahora. Entonces, acá las dos realidades, ahora no es persona sana, persona enferma, sino que son
una realidad es mu tratado con cadmio es mayor o igual. O sea, acá ponemos lo que dice H0, ¿no? Si H0 es verdadera, quiere decir que está pasando esto. El mu tratado con cadmio, el mu de excreción tratado con cadmio es mayor o igual que el no tratado y por lo tanto el cadmio reduce la excreción. Y la alternativa es que el mu tratado con cadmio es menor al mu no tratado y por lo tanto el cadmio sí reduce. ¿Estamos? Son los dos escenarios posibles. O H0 es verdadera o H0 es falsa. Y por lo tanto H1 es verdadera. ¿Estamos? O pasa esto o pasa esto. Después nosotros venimos con nuestras muestras, las 20 centollas, 10 tratadas, 10 no tratadas, y vamos a tener dos posibilidades. Rechazar H0 o no rechazar H0. Si rechazamos H0, vamos a decir, hay evidencias de que, si rechazamos H0, hay evidencias a favor de H1. ¿Sí? Y si no rechazamos H0, vamos a decir, no hay evidencias de que el cadmio reduzca la excreción de amonio en adultos. Bueno, entonces, el error de tipo 1 sería, esto no está ni bien ni mal. Concluir esto no está ni bien ni mal, depende de cuál es la verdad. Entonces, ¿dónde está el error de tipo 1? Acá. Dice rechazar equivocadamente H0. Entonces sería concluir con una herramienta perfecta. Piensen que la prueba de hipótesis es como el diagnóstico de COVID, el test de embarazo, cualquiera de esos test que puede fallar. Concluir que el cadmio sí afecta, pues nosotros vamos a decir, con este ensayo hay pruebas de que el cadmio sí reduce, cuando en realidad la realidad es la de esta. La realidad es que H0 es verdadera y por lo tanto el cadmio no reduce la excreción. Ahí tenemos un falso positivo. Yo salía a decir, che, tengan cuidado que el cadmio afecta la excreción y eso no está pasando. ¿Se entendió? Ese es el error de tipo 1. Y si ahora volvemos al cuestionario, ¿cuál es la máxima probabilidad que se correrá de concluir equivocadamente que una dosis de cadmio afecta la excreción? ¿Ven? Concluir que el cadmio afecta la tasa de excreción, pero equivocadamente. No es así, en realidad no la afecta. Y eso es el alfa. Y el beta, vamos. Y el error de tipo 2 es lo inverso, es el falso negativo, ¿no? Acá dijimos, hay un efecto cuando en realidad no lo hay. Y el error de tipo 2 va a ser concluir que el cadmio no reduce, ¿no? Porque decimos no hay evidencias de que haya un efecto. Por lo tanto, concluimos que el cadmio no reduce la excreción de amonio, cuando en realidad el cadmio sí reduce. O sea, hay efecto. Realmente el cadmio
tiene un efecto negativo, pero nosotros decimos que no lo tiene. Por eso decimos que es un falso negativo. Bueno, esos son los dos errores. El error de tipo 1 lo que tiene de bueno es que la probabilidad está controlada. Es el alfa. ¿De qué depende alfa? ¿Quién sale de una fórmula alfa? ¿De dónde sale el alfa? Ponemos nosotros ahí. Lo ponemos nosotros. Entonces el alfa no depende de nada, ni del n, ni de la prueba, ni de nada. ¿De dónde viene el alfa? Es una decisión de la persona que está haciendo la prueba de hipótesis. Que en algunos ejercicios lo decidimos nosotros y en otros ya viene, use tal nivel de significación. En cambio, el error de tipo 2, el beta depende del n, por ejemplo. Esa es o sea, no es un valor fijo, nosotros normalmente no lo conocemos, pero beta, entonces lo vamos a poner acá, vamos a decir alfa, bla, bla, fijado por el investigador, no depende de nada más, solo de nuestra decisión. Y en cambio, el error de tipo 2, beta, depende del n, del tamaño de la muestra, depende de alfa. Si alfa es muy chiquitito, beta se hace muy grande. Si n es muy chico, beta es grande también. ¿Sí? Así que ojo, porque sí depende del tamaño de la muestra. Bueno, ¿dudas de esto? Acuérdense, como ayuda, error de tipo 1 es el falso positivo. Decir que pasa algo cuando en realidad no pasa. Decir que hay un incendio es como cuando suena la alarma y no hay incendio. Y el error de tipo 2, hay incendio, hay un efecto, pero la alarma falla y no suena. Bueno, ¿cómo estamos con los errores? ¿Me hacen un pulgar para arriba, pulgar para abajo? O si tienen alguna duda, preguntan. Bueno, parece que se entendió. Volvamos acá. Los datos deberían analizarse mediante prueba T para muestras independientes. No es apareados. Apareados, acuérdense, sería como que agarro una centolla y la parto a la mitad. A una le pongo cadmio y a otra no. O tomo una centolla y la mido sin cadmio. Y después a la misma centolla la mido con cadmio. ¿Sí? De cada, acuérdense, apareadas, de cada unidad muestral saco 2 datos. Eso ayuda un montón para darse cuenta si son apareadas o independientes. Y acá de cada unidad muestral, que es cada centolla, saco un solo dato, le mido la tasa de la excreción. ¿Sí? Los grados de libertad del estadístico T, acuérdense, acá hay varios bien. Perfecto, esto es N1 más N2 menos 2, o sea 18 grados de libertad. El que le pifió es el que dijo 19. Todos los demás están bien. No sé si lo tomó el puntaje. Digo. La fórmula para calcular el valor P. Vamos a volver. Y hay distintas fórmulas. Entonces, recordemos que tenemos que usar la T, ¿no? Porque, por ejemplo, la 612 611 no encuentro ninguna fórmula. 613
Acá está. La 612. Sí, está bien, pero es para una prueba de hipótesis. Fíjense, dice, usa T, pero de n-1, ¿no? O sea, este es para una población, la 612. Así que no nos sirve, porque acá tenemos dos poblaciones. Perdón, no dos poblaciones, dos medias poblacionales para comparar. La 612 es cuando tenemos una sola media para... Sí, una sola media. Es el ejemplo de arsénico. 613 es la varianza amalgamada, así que nada que ver. 614 no la usamos. Y después tenemos 19, 20, 21. Y perfecto, tiene que ser una de esas tres. La 19, la 20 o la 21. 19, ¿no? Y exacto, para decidir cuáles de estas tres, ¿qué tenemos que hacer? Mirar la alternativa. Para decidir si es unilateral derecha, izquierda, bla, bla. Ya lo habíamos visto, ¿no? Nosotros, si vamos acá, habíamos dicho que era una prueba unilateral izquierda. Miran esto, miran que en la alternativa hay un menor. Entonces vamos a las fórmulas y buscamos cuál es la que tiene el menor. La que tiene el menor es la 619. ¿Estamos? Así que era la 619. Y vamos acá, 619. Hay muchos que pusieron la 621. Y la 621 es la bilateral. Y claramente acá el enunciado es bien unilateral, ¿no? Siempre vayan a la pregunta y dice, se quiere ver si reduce la capacidad excretora. A fin de evaluarlo. ¿Evaluar qué? Si reduce la capacidad excretora. Así que no es ver si la reduce o si la aumenta. ¿Se entendió eso? ¿Por qué está mal haber elegido la... Y si yo usé esa y ya cuando estábamos viendo ya dije, la hice mal. Sí. Bueno, procesados los datos se obtuvo un P de 0013 y con un nivel de significación del 5%, la hipótesis nula... Perdón, profe, ¿la de arriba cómo la sacábamos? La de arriba, si mirás en el libro, yo estoy en la página 173, es una de estas tres, la 19, la 20 o la 21. ¿De qué depende cuál de las tres usás? De tu hipótesis alternativa. Claro, pero los valores, ¿qué valores uso? Ah, no hay cuentas acá, es conceptual. Acá tenés que decir qué fórmula usarías. Ah, bien, está bien, ya entendí, listo. Yo por eso puse, yo no sabía, puse C21 por poner. No entendí la pregunta, por eso. No, porque acá te dice qué fórmula usarías para calcular el valor P. Bien, Así perfecto. que tenés que elegir la fórmula. Sí, la que tiene el signo de la alternativa. Exacto. Y después te dice, vos no hagas ninguna cuenta, yo ya te procesé los datos y ya te doy el valor P. No hay que hacer nada. ¿Y qué se concluye? Bueno, la hipótesis nula se rechaza, ¿no? Acuérdense, estas dos personas, ojo, porque siempre es la misma decisión. El valor P es más chico que alfa. Yo fui una de las otras dos. Bueno. Me parece, pero porque le porque yo puse otra cosa en H0. No importa. Mira, esta frase de acá, aunque todo lo demás lo hayas hecho mal, esto es universal, no depende de nada más. Está bien. Cuando sí, es mayor a alfa. Si es mayor a alfa, menor, en este caso. Si es menor al alfa, se rechaza H0. No importa nada, ni cuál es la H0, ni cuál es la H1, ni qué prueba. Esto es universal. Así que esta, sin dudar. Este numerito es más chico que 0,05, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. Bueno, y entonces hay evidencias que dosis bajas de cadmio disminuyen la tasa de excreción media de ejemplares adultos. Esto está perfecto. Las diferencias entre ambas medias muestrales es significativa también. Todas las que dicen no hay evidencias se bajan. Y, a ver, esta otra que votaron varios, dice, hay evidencias que dosis baja de cadmio disminuyeron la tasa de excreción. O sea, esto es igual a esta otra correcta. La diferencia es que esta está en pasado. No, está esta acá. Disminuyeron.
¿Y por qué está mal? Porque hablar en pasado quiere decir que estoy hablando del experimento que pasó. Y las conclusiones tienen que ser sobre la población, sobre el proceso que estoy evaluando, no sobre algo que pasó la semana pasada cuando hice el experimento. Entonces, las conclusiones tienen que ser en presente. Hay evidencias que el cadmio afecta o no afecta, disminuye, no disminuye, porque, de nuevo, si no estamos concluyendo sobre las muestras. Y este otro modifican, quedó medio mal escrito. Quedó dismodifican, pero era modifican. ¿Por qué? Porque estaba pensado para una bilateral. Si habían puesto bilateral, tenían que decir modifican, pero no es bilateral. Bueno, entonces rechazamos H0 y creo que queda una pregunta. ¿Qué error podríamos estar cometiendo? El que dijimos, el tipo 1. ¿Por qué? Porque rechazamos H0. ¿Se acuerdan del cuadrito? Si yo rechacé H0, estoy acá arriba. Y si rechacé H0, me puede pasar o que tomé una decisión acertada o que me equivoqué, error de tipo 1. Pero si rechacé H0, es imposible que haya cometido error de tipo 2, porque el error de tipo 2 lo cometo cuando no rechazo equivocadamente la hipótesis nula. Bueno, ¿estamos? ¿Dudas? Bueno, entonces estamos con esto. ¿Y alguna duda del capítulo 6? Porque ya arrancamos con el capítulo 7. Y le habíamos pedido que trabajen capítulo 7, que dice pruebas de hipótesis. El capítulo 7 es prueba de hipótesis acerca de frecuencias relativas. Bueno, ¿pudieron leer el capítulo 7 e intentar hacer el ejercicio 7.2? Sí, entendí algo, pero es que este tema es más como mezclado, con mucha más información, siento. Bueno, sí, hay una diferencia muy importante, y es que ahora nuestra variable de interés, todo lo que vimos en el capítulo anterior, la variable de interés, por ejemplo, en el ejercicio que hicimos recién, ¿cuál era la variable de interés? El de las centollas. ¿Qué le medimos a las centollas? El amonio. El amonio. ¿Y el amonio qué tipo de variable es? Cuantitativa continua. Exacto. En cambio, todo el capítulo, nuestra variable de interés va a ser una variable categórica, una variable cualitativa. Esa es una diferencia gigante con respecto a lo que estábamos viendo, porque
prácticamente desde que arrancamos esta segunda parte de la materia, siempre nuestras variables de interés eran el rendimiento, el peso de los novillos, la profundidad de la napa, todas variables cuantitativas continuas. En cambio, ahora, el capítulo 7, por ejemplo, el ejemplo con el que se desarrolla esta prueba, lo que nos fijábamos era el tipo de establecimiento y qué tipo de establecimiento tenemos, ¿no? Acá dice ver si un establecimiento estaba diversificado o especializado. ¿Ven? Entonces a cada establecimiento no le medimos cuánto produce, sino nos fijamos, ¿es diversificado o es especializado? Y esa variable es una variable categórica. En el 6.2, que era el que tenían que leer, ¿qué nos fijamos en cada? Vamos a mirar el 6.2. Perdón, el 7.2. ¿Lo leyeron? El 7.2 habla de... El rótulo de una bolsa dice que el poder germinativo de la semilla que contiene es de 0,95. Para evaluar la veracidad, se decía obtener una muestra aleatoria de 100 semillas, ponerlas en condición de humedad y temperatura, y luego de 4 días registrar las frecuencias absolutas de semillas germinadas y de semillas no germinadas. Entonces, ¿qué dicen acá? ¿Mi unidad muestral cuál es? ¿Tu unidad muestral? Sí. ¿Uno va a haber dos? No. Perdón. ¿Cuál es la unidad muestral? La semilla. Cada semilla, ¿no? Sí. Cada semilla. Entonces, ahora mi unidad muestral es cada semilla. ¿Cada semilla de dónde? De la bolsa. De la bolsa. Cada semilla de la bolsa. Porque todo es sobre esta bolsa, ¿no? Hay una bolsa que tiene infinito montón de semillas y tiene un cartelito que dice poder germinativo de 0,95, o sea que germina el 95% de las semillas. Y entonces cada semilla de la bolsa es una unidad muestral. Bien. Lo voy a poner ahora. ¿Cuál es la variable de interés? ¿Qué registramos? Si germina o no. Exacto. ¿Se dan cuenta? Hace un ratito en cada centolla nos fijábamos cuánto amonio excretaba, una cuantitativa. En cambio, ahora en cada semilla nos fijamos germina, no germina. ¿Y qué tipo de variable es esa? Categórica. Categórica, que tiene dos categorías, que es lo que vos decías, Nico, no son dos variables, es una variable, que es el estado de germinación, y que tiene dos valores posibles. ¿Germina? No germina. En cambio, en el de la excreción de amonio, que era una variable continua, ¿cuántos valores distintos hay? Infinitos, no sé. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Entonces, esa es la unidad muestral y ¿cuántas muestras tenemos? Una muestra de 100 semillas. Perfecto. De la Una bolsa. muestra aleatoria de 100 semillas. Ojo,
no vayan a decir que tienen 100 muestras, ¿no? Porque sacaron un único de esa bolsa que tiene un montón de semillas, eligieron al azar 100 de esas semillas, entonces tenemos una muestra aleatoria de 100 semillas de la bolsa. Y por lo tanto, la población, ¿cuál es? Todas las semillas Perfecto. ¿Todas las semillas de dónde? de la bolsa. De la bolsa. ¿Vamos? Bueno, esta unidad tiene 3 pruebas distintas. Esta prueba que estamos haciendo, que es la única que ustedes conocen por ahora, acá se las pusimos al principio, pruebas de hipótesis sobre variables categóricas, ponen a prueba hipótesis sobre la distribución de probabilidad de variables aleatorias categóricas, y la que estamos viendo es esta, una prueba de bondad de ajuste. Este ejercicio son pruebas de bondad de ajuste, y acá está bien el título. Es una variable aleatoria categórica a registrar en una muestra perteneciente a una población. ¿Se entiende? Estos ejercicios, entonces, vamos a poner acá una variable categórica, una muestra, una población. ¿Dudas? No. Entonces esta es prueba, se llama así, de bondad de ajuste. Bueno, Siempre hay una. Eso. una. Siempre es una muestra, una variable, una población. Bueno. Después dice, la segunda pregunta, ¿qué distribución de probabilidad tiene la frecuencia absoluta de semillas germinadas a registrar en este ensayo si el poder germinativo es consignado en el rótulo de la bolsa? Entonces, ahora fíjense, nosotros estamos sacando una muestra de 100 semillas y dice frecuencia absoluta de semillas germinadas, ¿no? Entonces, frecuencia, nosotros vamos a contar. Frecuencia absoluta de semillas germinadas, es decir, esto es lo mismo que decir la cantidad de semillas germinadas. ¿En dónde? ¿Dónde vamos a contar cuántas semillas germinan? No sería la 100 que sacamos. En las 100 que sacamos, ¿no? ¿Se entiende la lógica? Ustedes compraron una bolsa de 100 kilos de semillas, supongamos eso. El cartelito dice, germina el 95%. Y ustedes dicen, a ver, ¿le creo eso? A ver, vamos a ver si eso es cierto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacar 100 semillas. ¿Qué vamos a hacer con esas 100 semillas? Un experimentito. Las vamos a poner a germinar. ¿Me siguen? ¿Qué esperarían que pase si lo que dice el rótulo es cierto? En 95 las semillas germinen y 5 no. Exacto, ¿se entiende? Esperarían eso. ¿Me siguen? Entonces estamos contando la cantidad de semillas germinadas en 100 semillas. Bueno, esta variable, quiero que hagan un déjà vu de cosas que ya vimos. ¿Y a qué le suena? Esto es una variable, ¿no? Sí. Cantidad de semillas que germinan en una muestra de 100 semillas. Tipo, ¿a qué? ¿A qué distribución de probabilidades? Yo puse que era distribución binomial, pero no sé si... Bien, perfecto. ¿Se acuerdan la binomial? ¿No hacíamos eso? Contábamos cuántos eventos en una muestra de n. ¿Se acuerdan? Ahí me fui al probability y de ahí... Y de ahí usábamos el probability y se había que calcular. Pero esto es una pregunta bien teórica.
Nosotros, por ejemplo, habíamos visto justo el ejercicio 3.3 era de poder germinativo y decía lo mismo. Dice, tomamos de la bolsa en el ejercicio 3.3 que vimos hace una vida, decía, tomamos de la bolsa 10 semillas, las mantenemos por separado y contamos cuántas germinan. Entonces estamos haciendo lo mismo que acá, cantidad de semillas germinadas, solamente que en el ejercicio anterior eran 10 y ahora son 100. Entonces, nosotros decimos, a ver cuántos se acuerdan, decíamos que X tenía pirulito, ¿no? Una distribución binomial. X tiene una distribución binomial. ¿Y se acuerdan los parámetros de la binomial? El N, N, muy bien, que en este caso, ¿cuánto vale? 100. 100. 100. ¿Y qué otro parámetro? Pi. Pi. El otro parámetro era pi. Creo que lo tengo por acá. Aquí está. ¿Y qué valor le asignamos a pi? 0,95. Bien, ¿por qué? Porque acá dice si el poder germinativo es el que dice la bolsa. Entonces, como dice esto, si fuese cierto lo que dice la bolsa, pi vale 0,95. ¿Se entendió? Sí. Entonces, distribución de probabilidades es una distribución binomial. Sí, de lo que estamos hablando es de frecuencia de semillas germinadas en la muestra de 100. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿es verdad lo que dice la etiqueta? ¿Es verdad que germina el 95%? ¿Qué dicen? ¿Estamos seguros de que es cierto lo que dice? No. No, vamos a hacer un ensayo. Esto es lo que se llama control de calidad, ¿no? En cualquier proceso, el fabricante nos dice, yo esto que te vendo, te digo que tiene este contenido. ¿Y qué hacemos nosotros? Bueno, vamos a chequearlo. Entonces vamos a formular hipótesis para decidir si concluir que el poder germinativo de la bolsa difiere del consignado. Bueno, entonces ahora les pregunto, hay 3 opciones. ¿Cuáles son las 3 opciones posibles sobre la bolsa? Estamos hablando de la bolsa, el poder germinativo de la bolsa. Que sea verdadero, que sea falso, Y que sea falso, ¿qué puede ser? que sea igual o que sea menor. Exacto, entonces ¿qué tengo? 3 posibilidades. Que pase esto, que sea menor o que sea mayor. ¿Por qué hablo de pi y no hablo de mu? ¿Se acuerdan que todo el capítulo anterior hablamos de mu? ¿Cuándo hablamos de mu? Cuando tenemos una variable cuantitativa. Tenemos una variable cuantitativa continua como el amonio, como la altura de la planta, como cualquiera de las variables que tenemos en la unidad anterior. Hablamos de una media poblacional. En cambio, si mi variable es categórica, como es esta, yo no puedo promediar germinado con no germinado, porque son categorías, que se habla de proporción. Entonces vamos a definir que pi es la proporción poblacional de semillas germinadas de la bolsa, no de la muestra. ¿Estamos? Pi ahora en este contexto es un parámetro.
Eso se llama poder germinativo, ¿no? En este caso en particular, el porcentaje de semillas, la proporción de semillas que germinan se llama poder germinativo. Bueno, entonces tenemos estas tres posibilidades. Y nosotros vamos a ver si difiere. Acá dice si el poder germinativo de la semilla difiere. Entonces, si pi, ahora son tres escenarios posibles, ¿no? Imaginemos que de verdad en la bolsa el poder germinativo es de 0,95. ¿Qué conclusión sacarían? Que la semilla germinal de la bolsa es igual al poder germinativo, ¿sí? Por lo tanto, es como que lo que está en el rótulo Es igual. es igual, ¿no? Entonces coincide con el valor consignado en el rótulo de la bolsa. Lo pueden poner así o de cualquier otra manera, ¿no? Pero quiero decir, acá lo que dice el vendedor es cierto. Claro. Si pasara esto, No, sería que ahí dirían que coincide el poder germinativo, coincide. ¿El poder germinativo coincide con el valor consignado en el rótulo? No, pero es mayor. No, en esta, mirá. no, el poder germinativo no coincide, sería. Muy bien, no coincide. ¿Y si es mayor a esta? Tampoco no coincide. Tampoco coincide. Sí. Y acá podemos discutir un poco, ¿no? Sí. Pero sí, entonces acá ya no sería que un bilateral o qué. Bueno, pero quiero que piensen lo siguiente. ¿Hasta acá estamos? Sí. Entonces, si es mayor o si es menor, decimos que no coincide. Y esto sería como decir acá déjame ver acá. Entonces, ¿qué queremos detectar nosotros? Queremos detectar si nos está engañando, ¿no? Si la bolsa... No está diciendo, sí, claro, no está diciendo la verdad. Bueno, ahora, estas dos situaciones de acá abajo, ¿las dos les preocupan por igual? ¿Cómo? No, si es mayor, la verdad que no preocupa. Si para es nada. mayor, le vamos a Es decir, mejor. vos me mentiste, la bolsa me está engañando, germina más del 95%. No. ¿Se entiende que acá, como queremos chequear las virtudes de esas semillas, si bien una proporción mayor a 95 no coincide, pero juega a nuestro favor, ¿no? Si germinan más de la que dicen, no me voy a quejar. Quiero que vean esto. Acá hay dos formas de resolverlo. Yo, sinceramente, Sí. si es mayor o igual a 0,95, Está bien. es una posibilidad. ¿Y qué es lo que me preocupa? Es esta. Claro, tendríamos entonces que podríamos plantearlo de dos formas. Sí. Yo pondría H0. No me acuerdo, Ezequiel, ¿vos te acordás de esta? ¿Cómo la resolvíamos? Ahora. Sí, no, poníamos ahí las distintas combinaciones de nos. Menor o igual. No, perdón, mayor o igual. Y la H1
Vamos a poner que pi es menor. Sí, no hacemos mucho hincapié en la categórica. Y lo que pasa es que acá, como el enunciado dice si difiere, Sí, y bueno, pongámoslo igual contra el fin. pero por otro lado el sentido común, digo, yo no voy a hacer una prueba para No, detectar ya lo si... sé, pero bueno, en general de definición las de categóricas se ponen igual contra el fin. Bueno, entonces lo vamos a hacer literal. No coincide, no coincide. Entonces vamos a hacerlo como pide el enunciado y el enunciado me dice si difiere. Así que vamos a detectar eso. ¿Estamos? Es que es cierto también, en esta unidad las pruebas de hipótesis siempre son igual contra distinto, digamos, no tenemos posibilidad de poner mayor o menor, así que lo vamos a hacer así. Bueno, entonces, ¿qué tipo de prueba corresponde realizar? Ya lo dijimos por acá. Prueba de bondad de ajuste. Bueno, y ahora tenemos los resultados. Esto es como en el ejercicio que tenían de tarea, hice el experimento, las 10 centollas de cada grupo, les medí el amonio, calculé la media. ¿Qué va a pasar en este capítulo? Lo que van a tener son frecuencias absolutas. ¿Ven acá? 89 semillas germinaron y 11 no germinaron. Ya no tenemos X raya, tenemos frecuencias. Bueno, y vamos a ver la operatoria. Vamos a verlo en este experimento. Fíjense, estoy en la página 184 del libro y dice que las hipótesis son sobre frecuencias relativas, son afirmaciones. Y fíjense que hablamos de pi, ¿no? Pi es igual a 0,65, pi distinto de 0,65, dice el enunciado. Bueno, después el nivel de significación, generación de los datos, que es contar las frecuencias, y el cálculo del valor P. Para calcular el valor P, que es la ecuación 7,1, que creo que estaba pegada acá arriba. Sí. Vamos a traer esto. Vamos a usar esta expresión. Vamos a ponerlo tal cual. Está en el libro, que es esta. Y fíjense que acá dice observado, esperado. No sabemos bien qué es eso. Ahora lo vamos a averiguar. Y acá le hicimos como una idea de lo que hay que hacer. Primer paso, para calcular el valor P, calcular las esperanzas de frecuencias según la hipótesis nula. Así que vamos a hacer eso. Esto es así para todos los problemas. Primer paso, calcular las esperanzas. Bueno, ¿cómo se calculan las esperanzas? Es un poquito lo que acá, esperanzas. A ver, vamos a hacerlo bien intuitivo.
Según la hipótesis nula, nuestra hipótesis nula era que pi era igual a 0,95. ¿No? ¿Cuántas esperarían que germinen? ¿Cómo? 95. 95. Esto es lo esperado, lo que esperarían bajo H0. Esperarían que germinen 5 y por lo tanto 5 no germinadas. ¿Estamos de acuerdo? Eso es Sí. lo esperado. ¿Y qué observamos? Que La germina 89 Bien. Y no y 11 germina. no. Así que acá tenemos un 0. ¿Se entendió? Así de fácil, ¿eh? Lo que esperamos, y estas le vamos a llamar E, las esperadas son E, y las observadas es lo que pasó. Todas tienen que ser frecuencias absolutas. ¿Sí? Bueno, muy bien. Una vez que calculamos las frecuencias absolutas, el siguiente paso es calcular el estadístico. Vamos a poner todo esto. Vamos a calcular el estadístico chi cuadrado. El estadístico chi cuadrado, no sé por qué. El estadístico chi cuadrado lo vamos a sacar con esta fórmula acá. Bueno, vamos a ver esta fórmula. Dice, sumatoria de observado menos esperado al cuadrado dividido lo esperado. Entonces esto va a ser igual. ¿Qué sería tipo un promedio de las dos? Sería, no es estrictamente un promedio. A ver, vamos a ver. A ver si me dictan. ¿Cómo sería? Observado. 89 Muy bien. menos 95 Perfecto. 89 menos 95. dividido 95 Y antes de dividirlo, al cuadrado. al cuadrado. ¿Sí? Todo esto. Pero vamos a tener 2, claro, menos. Acá vamos a tener solo 2, pero se puede complicar, ¿no? 4, listo. Y, Lo que podría haber sería. Te más faltó dividirlo, observadas. profe. ay, me faltó dividirlo, exacto. Y todo esto va a ir dividido, ahora lo arreglo, 95. ¿Se entendió? Elevamos al cuadrado esa resta y la dividimos por 95. Pero es sumatoria, ¿qué más le tengo que sumar? Más 11, o sea, 11 menos 5 divididos al cuadrado dividido 5. Perfecto. ¿Se entendió? Así de fácil. Observado menos esperado dividido lo esperado. Bueno, ¿cuánto da esta cuenta? Yo tengo una pregunta. Sí. Lo que se podría agregar sería más frecuencias observadas. Por ejemplo, imagínate que las semillas las clasificás en no germina, germina antes de la semana, germina después de la semana. Ahí tienes 3 categorías. Ok. Pero también podría pasar que haya más frecuencias observadas. ¿O no? No, vas a tener una frecuencia observada para cada categoría. Ok, Pueden cambiar los números, obviamente. perfecto. Bueno, ¿cuánto da este estadístico? A mí me dio 7,58. Bueno, ahí lo tenemos 7,58. Ese es nuestro estadístico, como antes sacábamos el T. Sí. Y ese estadístico lo vamos a usar para calcular el p-valor. ¿Qué tenemos que calcular? Los grados de libertad. ¿Cómo se calculan los grados de libertad? Era 1 menos. Son 99 o no lo valió. No es n-1. Señor, ¿no era 1 menos alfa dividido 2, no era?
No, no, esto es los grados de libertad. En una T student era N1 más N2 menos 2. Bueno, el tema es que este estadístico que calculamos acá, se llama estadístico de Pearson, chi cuadrado de Pearson, tiene una distribución de probabilidades que se llama chi cuadrado de Pearson. Vamos a ir al probability. Es una distribución nueva. Acá está, ¿ven? Chi cuadrado. No es T-student, es una distribución chi cuadrado. Acá está la distribución chi cuadrado y ven que lo que me pide es los grados de libertad. Hay que averiguar los grados de libertad para poder calcular el p-valor. ¿Cómo se calculan los grados de libertad? Quiero que vayan a la página 184, es donde estamos trabajando. Ya dice formulación de las hipótesis. En la página siguiente, elección del nivel de significación, generación de los datos, definición y cálculo del valor P. Entonces, dice ahí, K es el número de categorías, O son las frecuencias en la muestra y E son las esperanzas, si H0 fuera cierto. Calculan el estadístico de Pearson y si pasamos a la siguiente página, dice que para calcular el valor P es necesario conocer la distribución de probabilidades del estadístico. Ojo al piojo. Una cosa es la distribución de probabilidades de las frecuencias, que vimos que era binomial, y otra es la distribución de probabilidades de este chino de acá, de esta formulita de acá, que esa es chi cuadrado. ¿Sí? Son dos cosas distintas. ¿Cómo enseñamos? ¿Puede explicar eso? Sí. Acá habíamos dicho... Y la distribución de chi cuadrado es esta nueva x al cuadrado. Sí, en el punto B habíamos dicho, la frecuencia absoluta de semillas germinadas tiene una distribución binomial. Eso es algo bien concreto, cantidad de semillas germinadas en 100. Y ahora les digo que este estadístico, vamos a ponerlo acá, este estadístico de acá, se llama estadístico de Pearson, tiene una distribución que es la chi cuadrado. ¿Sí? Esa chi cuadrado tiene cierta cantidad de grados de libertad. ¿Cómo se calculan los grados de libertad? Dice que los grados de libertad se calculan como K menos 1. No es N menos 1. K menos 1. La libertad es 1. Exacto. K es la cantidad de categorías. Como 2. 2. Lo sacamos de acá, ¿ven? Cuando dijimos que había dos valores posibles, dos categorías. Entonces, esto quiere decir que K es igual a 2. Entonces, cuando volvemos acá, 2 menos 1, 1 grado de libertad. Así que vamos a venir acá y vamos a poner 1 grado de libertad. Y ahí tenemos la distribución del chi cuadrado. ¿Estamos? La distribución del chi cuadrado tiene esa forma rarísima. Fíjense que no toma valores negativos, no es forma de campana, no tiene nada que ver con lo que vimos hasta ahora. Es una distribución para este estadístico, este de acá. Entonces, chi cuadrado con grados de libertad igual a K menos 1. Bueno, entonces ya está, ya tenemos el valor del estadístico que era 758, los grados de libertad que son 1, vamos a calcular el valor P. El valor P, acá, se calcula siempre de la misma manera.
y es la probabilidad. Acá nos relajamos con una cosa. Vieron que antes había que fijarse si eran unilateral, bilateral. Estas siempre van a ser bilaterales, estas pruebas, siempre. Y el valor P, como esta distribución no es que tiene dos mitades, no es una campana, siempre vamos a estar buscando área a la derecha. Esto es más fácil porque siempre va a ser la probabilidad de que esto, a ver si lo puedo hacer. Señor, Bien. el valor igual K puede variar o siempre depende de las categorías que tengamos. El K puede variar dependiendo de las categorías y el estadístico obviamente la cuenta que te dé va a ir cambiando. Entonces, el valor P va a ser la probabilidad de que este chino, perdón, de que, a ver cómo lo ponemos acá. ¿Qué buscas? ¿Haber buscado la cuenta? No, ¿cómo escribir acá el valor P? Pasa que, bueno, ahí hay que escribirlo directamente. Si no podemos poner de que x cuadrado Sí, por eso. mayor Chao. o igual a 7,58. Vamos a ponerlo así, está bien. Lo que quiero que quede claro que acá siempre va a ser, Hay que multiplicar por 2. no hay que multiplicar por 2, va directamente este valor de acá, va mayor o igual. ¿De dónde salió ese? Ah, ese era el que habíamos calculado antes. El 7,58 es la cuenta y entonces es ver, vamos acá en X vamos a poner 7,58 y acá siempre tiene que decir mayor. ¿Estamos? Esto, Sí. a ver, para que nos pongamos de acuerdo. Esto es, para calcular el p-valor, vamos a la distribución chi cuadrado. Distribución chi cuadrado. Vamos a entrar los grados de libertad, que es ese ganchito de B corta. Los grados de libertad, que ya dijimos que es K-1, categorías -1. Después, en X es igual al resultado de la cuenta. Y después, en P, siempre van a poner P de X mayor a X. Siempre va a ir así. ¿Estamos? Entonces, distribución de chi cuadrado siempre, porque es la distribución estadístico, tiene una distribución chi cuadrado. Grados de libertad, que es la B corta. Vamos a ver si podemos insertar. Igual ustedes ya lo conocen, esa B corta, porque la hemos visto en T también. A ver si me lo tomo. Bueno, vamos a ponerle este, lo más parecido. Ese gancho son los grados de libertad, este de acá, y eso es K-1, así que va a ir cambiando según las categorías. X es el resultado de la cuenta, de esta cuantita de acá. Y esto es lo que les digo que siempre va a ir así.
siempre es mayor. Bueno, así que esto nos da 0.0059. Así que con esto ya podemos concluir. ¿Qué dicen? Conclusión estadística. ¿Cuál es la conclusión estadística? El valor B es menor, ¿no? Sí. Al valor del nivel de simplificación. Sí. Se rechaza, vendría a ser Perfecto. hipótesis nula Y entonces, y por lo tanto se acepta H1. buenísimo. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Entonces decimos esto. Esperen un cacho, sacamos la negrita. Decimos esto. Y ojo, esa es la conclusión estadística. Ahora vamos a la conclusión del problema, ¿no? Del contexto. No se olviden de esta segunda conclusión, vamos a llamarla práctica. Está mal el coso, Bien. ¿cómo se llama? El rótulo de la bolsa. El rótulo, vamos a mirar nuestras hipótesis. Entonces, rechazamos esto. Y nos quedamos con esto. Entonces, por lo tanto, concluimos. Vamos a ponerlo acá. Se concluye que el poder germinativo no coincide con el valor asignado en el rótulo de la bolsa. ¿Estamos de acuerdo? No es lo que nos dijo que tenía que haber. Bueno, buenísimo. Entonces, a partir de nuestro pequeño ensayo con 100 semillas, damos una conclusión sobre todas las semillas, sobre la bolsa. El poder germinativo no es el que dice este señor, el fabricante. Y después dice, estimar el poder germinativo de la semilla sobre la base de los datos obtenidos. Entonces, podemos dar, ¿qué pasa finalmente? La bolsa no parece que no es 95%. ¿En cuánto se estima? Vamos a mirar los datos. Dicen que germinaron 89 y 11 no. Por lo tanto, ¿en cuánto estimamos? Un 89%. Exactamente. ¿Se entiende? Acá usamos los datos, los observados. Entonces, a partir de la muestra, se estima un poder germinativo de 0.89, que viene de dividir 89 sobre 100. O sea que esta muestra que nos dice que nos está dando una semilla mucho mejor o peor que lo que dice la bolsa. Peor que lo que dice el producto. Claro, porque podría, como hicimos distinto, imagínense si acá me daba 99%. Bueno, no le voy a tirar la bronca, es mejor, pero es decir, por debajo de lo afirmado en la bolsa. ¿Estamos? Así que sería un perjuicio. Yo con estos resultados digo, esta bolsa, este productor, este semillero no me gusta porque parece que me está mintiendo, me está dando algo peor de lo que dice. Bueno, y vamos a hacer el último punto que dice completar, perdón, acá estaba la prueba, completar con alfa de 001. Así que el alfa era 001. ¿Nos cambia la decisión si en vez de 5 usamos 001? No, sí, sigue siendo igual. Sigue siendo lo mismo, no nos cambia la decisión. ¿Sí? Bueno, más o menos se entendió. Sí. Este problema y el otro que Sí, es sí, el ciclo, que les queda de tarea,
es el 7-1, donde ahí lo que hacen es trabajar con un dado de 6 caras y la pregunta es si el dado está equilibrado o no está equilibrado. Y ahí les pregunto, si yo tiro un dado 60 veces y digo que el dado está equilibrado, ¿cuál es la frecuencia que espero de cada cara? 10 veces. 10 veces, o sea, espero, ¿se entiende? Si está equilibrado, mi hipótesis, si realmente está equilibrado, yo esperaría que salga 10 veces el 1, 10 veces el 2, 10 veces el 3, ¿se entiende? Recién lo hicimos con una afirmación en una bolsa, esto es con teoría de probabilidades, dado equilibrado, sabemos que todas las caras tienen la misma pérdida. Bueno, ¿dudas? ¿Preguntas? Por ahora. Bueno, yo creo que ya estamos por hoy. Lo que les voy a pedir es que terminen de leer el resto del capítulo, porque este capítulo se termina esta semana. Ahora las cosas son bastante vertiginosas, así que no se dejen estar. Vamos a revisar el cronograma. ¿Qué otra falta entonces, señora? Prueba, y independencia. Exacto, fíjense, acá estoy, martes y jueves es este capítulo. Hoy vimos las pruebas de bondad de ajuste y el jueves vamos a ver las pruebas de homogeneidad y dependencia. Son las otras dos que nos faltan, que son todas el resto de los ejercicios. Y después nos van a quedar 2 semanas para el último capítulo, que es el capítulo 8. Son 4 clases de capítulo 8. El repaso y el 2 de julio tenemos el examen integrador. Bueno, Así que estamos más o menos a ya más de mitad de camino, ¿no? Porque acuérdense, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6. Y ahora nos queda el 7, que es el que estamos viendo ahora, y nos quedaría el 8. Así que ahora les mando bien por mail lo que tienen que leer y qué ejercicio resolver y el... no estaba compartiendo. No importa, igual se entiende. Sí, ahí está. Vamos. Estamos acá. 9 y 11. Esta semana terminamos este capítulo. Así que la semana que viene, capítulo nuevo. 3 semanas, ¿no? Nada. Vamos a estar bien con el tema. Bueno, chicos, si no hay más dudas, nos vemos el jueves. bueno, listo, señora, nos vemos. Nos vemos, profe. Chao, chao. Chao, nos vemos.